En Estambul, entre el aroma del café turco y los suspiros de una ciudad que nunca duerme, una joven vende dulzura bajo el peso de la tragedia. Su nombre es Elif. Su madre está muriendo, y su única defensa contra el mundo es un postre dorado llamado Rebani. Frente a un rascacielos que nunca baja la mirada, ella ofrece pedazos de ternura, sin saber que, en el piso más alto, un hombre está a punto de probar ese mismo sabor. Él es Emir Karaca, un magnate frío, calculador, solo, hasta que una cucharada de Rebani lo arrastra sin permiso a una memoria olvidada, su madre, la cocina antigua, el amor que ya no recordaba, y en un instante el pasado que había enterrado le arde en el pecho, no por el dulce, sino por la ausencia, por todo lo que ya no tiene, por todo lo que no supo cuidar. Y así comienza la búsqueda, no de un sabor, sino de una mujer que sin saberlo despertó en él, el único lugar donde aún podía sentirse humano. ¿Puede un trozo de dulce abrir la herida más íntima y también ser el inicio de una nueva vida? Suscríbete al canal y quédate hasta el final para descubrirlo. Las calles de Estambul despertaban con un murmullo lento, como si la ciudad misma aún quisiera soñar unos minutos más. El cielo, pintado de tonos rosados y naranjas, se reflejaba en los charcos dejados por la lluvia de la noche anterior. Los puestos del bazar comenzaban a abrir sus cortinas metálicas y el aroma a pan recién horneado y flores de azahar se mezclaba con el sonido distante de un llamado a la oración. En medio de esa escena, Elif Yaman extendía cuidadosamente una bandeja de dulces sobre una mesa improvisada, hecha con caixotes de madera desgastados. Ella vestía un sencillo vestido color lavanda, de algodón fino, que se movía suavemente con el viento matutino. Sobre él, un delantal beige mostraba pequeñas manchas de almíbar y harina. Su cabello castaño oscuro caía en ondas naturales hasta los hombros, y un mechón rebelde rozaba sus mejillas rosadas por el frío. Sus ojos color miel, grandes y brillantes, miraban con ternura la caja de Rebani que acababa de terminar antes de salir de casa. Cada pedazo dorado, aún húmedo con sirope de limón, era un fragmento de su esperanza. Desde su esquina, justo frente al edificio de vidrio más imponente del distrito empresarial, podía ver su reflejo distorsionado. Era el cuartel general de Karaca Holding, un gigante de acero y lujo que parecía devorar la humildad de todo lo que lo rodeaba. Allí trabajaban hombres con trajes costosos, mujeres con perfumes de marca y pasos que nunca miraban hacia abajo. Para ellos, su mesa con dulces era un estorbo. Para Elif era su única forma de comprar medicamentos para su madre y tal vez un poco de tiempo. Dentro del edificio, en el piso más alto, Emir Karaca cruzaba el lobby sin saludar a nadie. Vestía una camisa blanca de lino perfectamente planchada, pantalones azul petróleo y un blazer azul marino que caía como un guante sobre sus hombros anchos. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás con precisión y su barba delineada acentuaba una mandíbula firme. Los empleados bajaban la mirada al cruzarse con él. Nadie osaba interrumpirlo. Nadie jamás lo había visto sonreír. Elif colocó los últimos trozos de Rebani sobre la bandeja forrada con papel encerado. El vapor dulce se elevaba lentamente, envolviéndola en un perfume de hogar, infancia y promesas rotas. Con manos cuidadosas cubiertas por guantes de renda antigua, elevó la voz con suavidad. Rebani casero, hecho con amor. Algunos transeúntes sonrieron y compraron una porción. Otros la ignoraron por completo, pero ella nunca dejaba de ofrecerlo con dignidad, porque sabía que en cada mordida iba su alma entera. Una empleada del edificio cruzó la calle con paso apurado. Era la secretaria de Emir. Compró un pedazo, murmuró un «gracias» sin mirarla, y desapareció entre puertas giratorias. Elif la observó alejarse, sin saber que ese pequeño acto cambiaría su destino.
Mientras tanto, el sol subía sobre los tejados y la ciudad aceleraba su pulso. Pero allí, entre un rascacielos indiferente y una mesa de madera con dulces, ya se había sembrado algo que ni el tiempo, ni el poder, ni el dinero podrían detener. Se desejar sigo com, o capítulo 2, onde Emir toma seu café e prova ao Rebani que mudará tudo. Deseja prosseguir? Você disse, sim, prossiga. O ChatGPT disse, perfeito. No capítulo 2, vamos entrar no universo frio e controlado de Emir Caraca, onde tudo é rotina, silêncio e poder, até que o sabor do Revani interrompe essa lógica. Prepare-se para o primeiro impacto real, que une os dois mundos. En el piso 38 de la Torre Caraca, el aire parecía no moverse. Las paredes de mármol negro, el vidrio polarizado y las líneas rectas del mobiliario hablaban de perfección, pero también de soledad. Emir Caraca se sentó frente a su escritorio, donde una bandeja con café turco humeante y un pequeño plato con un trozo de pastel habían sido colocados por su secretaria minutos antes. Él no levantó la mirada. Recorrió con la vista su agenda digital, aprobó contratos con un gesto de cejas, firmó documentos sin emoción. Cada decisión movía millones, pero no le movía el alma. Mientras revisaba un informe de exportaciones, tomó el pocillo de café sin pensar y luego, con la otra mano, llevó a la boca un pedazo del dulce sin siquiera mirarlo. Fue entonces cuando el tiempo se detuvo. Su mandíbula se quedó quieta. El sirope, espeso y ácido en el punto justo, se fundía con la textura del bizcocho de sémola aún tibio. El limón danzaba con notas de vainilla y mantequilla. Era un sabor familiar y completamente desconocido al mismo tiempo. Algo que no provenía de chefs entrenados en Europa ni de proveedores exclusivos. «¿Qué es esto?», preguntó, con una dureza que contrastaba con el desconcierto de su expresión. Su secretaria, una mujer de rostro serio y trajes grises impecables, titubeó un segundo. «Rebani, señor, lo compré abajo, en la calle», dijo bajando la mirada. Una joven lo estaba vendiendo. Emir entrecerró los ojos, como si sus paredes internas se hubieran resquebrajado apenas un centímetro. Se puso de pie. Caminó hacia el ventanal que daba a la ciudad, con los brazos cruzados. Miró hacia abajo. Gente como hormigas. Una ciudad que se movía sin alma. Pero ahora había una grieta. Algo había entrado sin permiso. «¿Qué joven?», preguntó sin girarse. «No lo sé. Era humilde. Muy joven. Estaba frente al edificio. Creo que solo estaba ahí esta mañana». El silencio llenó la sala como una tormenta contenida. Emir dejó el café en la mesa con más fuerza de la necesaria. Se giró, tomó su chaqueta del respaldo de la silla y salió sin una palabra. Su secretaria lo observó con desconcierto. En 6 años jamás lo había visto alterar su rutina. Los ascensores descendieron en segundos, pero para él fueron eternos. Al llegar a la planta baja, cruzó el vestíbulo como un fantasma con traje de lujo. Algunos empleados se apartaron a su paso. Cuando salió a la calle, el sol golpeó su rostro con una luz honesta, sin filtros. Sus ojos grises buscaron frenéticamente entre los rostros, los puestos, las esquinas. Pero la mesa con dulces ya no estaba allí. Solo quedaba un pequeño cartón en el suelo, manchado de almíbar seco, y la sensación incómoda de haber llegado tarde a algo que importaba de verdad. En el piso 38 de la Torre Caraca, el tiempo avanzaba como una maquinaria suiza, sin errores, sin pausas, sin emociones. Las persianas automáticas filtraban la luz del sol hasta volverla gris. El aire olía a cuero nuevo y desinfectante, y el silencio era tan perfecto que incluso los relojes parecían dudar antes de sonar. Emir Caraca se sentó en su despacho con la espalda recta y los gestos afilados. Cada movimiento estaba medido. Cada palabra que no decía era parte de su poder. Él no gobernaba una empresa, gobernaba un imperio.
Su secretaria entró sin hacer ruido, como lo hacía cada mañana, dejando sobre la mesa una bandeja con un café turco espumoso y un pequeño plato con un trozo de pastel que no formaba parte del menú habitual. Emir hojeaba un informe de finanzas con el ceño levemente fruncido. Aún no había levantado la vista cuando llevó a la boca un bocado del dulce, casi por inercia. Pero lo que ocurrió después no estaba previsto en ningún cronograma. La dulzura cálida lo envolvió con una fuerza inesperada. La textura húmeda del bizcocho de sémola se deshacía entre su lengua y su pasado. El sirope de limón, intenso y perfectamente equilibrado, despertó algo en él que había estado dormido por años. Cerró los ojos apenas un instante, como si el sabor lo obligara a recordar que seguía vivo. Bajó lentamente la taza y por primera vez en mucho tiempo dejó de leer. «¿Qué es esto?», preguntó con una voz baja, tensa, como si hubiera sido tocado por algo prohibido. La secretaria se detuvo en seco. Él no solía hablar a menos que fuera para mandar. «Rebani, señor», respondió ella, sin saber si eso era bueno o malo. «¿Rebani?», repitió él mirándola directamente por primera vez en semanas. «¿Quién lo preparó?». La mujer dudó, se tensó. Sabía que no debía contradecirlo, pero también sabía que la respuesta podía incomodarlo. Una joven en la calle, frente al edificio, vendía dulces caseros esta mañana. Yo lo compré por curiosidad. Emir la observó en silencio, como si sus palabras acabaran de reescribir el universo entero. Se levantó con movimientos calculados y caminó hacia la ventana que dominaba el distrito. Desde allí, su imperio de vidrio y acero se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Todo bajo su control. Todo excepto ese sabor. «¿Está ahí todavía?», preguntó sin girar la cabeza. «No lo sé, señor. Ya han pasado varias horas». Sin más, Emir se volvió, tomó su chaqueta y cruzó la oficina como un hombre que ya no podía ignorar lo que acababa de sentir. Nadie osó detenerlo. El ascensor descendió en silencio, y cuando las puertas se abrieron en el vestíbulo principal, los empleados se apartaron sin comprender qué lo había llevado a romper su rutina. El sol lo recibió con una luz honesta y cortante. En la acera de enfrente, donde antes había estado la mesa de dulces, solo quedaba un espacio vacío. Ni rastros del mantel, ni del aroma dulce, ni del alma que había puesto amor en cada pedazo. Emir observó el lugar con los ojos grises entrecerrados, como si intentara reconstruir con la mente lo que su indiferencia había despreciado sin mirar. Y en su pecho, algo que no podía nombrar empezó a arder con la intensidad del deseo o del arrepentimiento. Durante toda la tarde, Emir Caraca no regresó a su oficina. Su chofer, acostumbrado a trayectos hacia reuniones de alto nivel, no comprendía por qué estaban recorriendo lentamente las calles secundarias del distrito. Emir no decía nada. Solo observaba por la ventanilla, con el ceño fruncido y los ojos grises inquietos. Pasaban por mercados, panaderías artesanales, callejones estrechos y plazas sin nombres. Buscaba, sin saber exactamente qué esperaba encontrar. Solo recordaba la textura del rebani, la calidez del sirope y la sospecha de que por primera vez en años había dejado pasar algo valioso. Pidió al chofer detenerse cerca de una fuente donde algunas mujeres mayores vendían pan. Bajó del coche y se acercó con pasos decididos. Una de ellas, al ver su porte elegante y su ropa de diseñador, apretó su bolso contra el pecho, desconfiada. «Estoy buscando a una joven», dijo él con voz controlada. «Vendía dulces esta mañana frente a Caraca Holding. Rebani casero, morena, cabello ondulado, ojos color miel». Las mujeres se miraron entre sí. Una de ellas asintió lentamente. «Debe ser Elif. Vende en distintas calles para no ser molestada por la policía. Es una buena chica. Vive con su madre enferma en el barrio de Carapunar». Emir asintió, agradeció con un leve movimiento de cabeza y volvió al coche. No dijo palabra durante el trayecto, pero sus pensamientos eran como relámpagos. ¿Por qué alguien como ella vendería dulces sola,
¿Dónde estaban los amigos, los hermanos, el Estado? El silencio no le daba respuestas, pero su corazón, extraño y pesado, parecía gritar una urgencia que no entendía. Cuando el coche se detuvo en Carapunar, el paisaje cambió bruscamente. Las calles estaban llenas de baches, los niños jugaban descalzos y los balcones estaban llenos de ropa colgada. Elif caminaba lentamente hacia su casa, con una bandeja vacía cubierta por un paño. Sus hombros caídos hablaban de cansancio, y sus ojos miraban el suelo como si cargaran más peso del que su cuerpo permitía. No lo vio llegar. Emir bajó del carro sin que su chofer lo anunciara. Caminó por la acera rota hasta verla girar por un callejón estrecho. El corazón le latía con una fuerza molesta, casi infantil. Cuando la alcanzó, ella se giró instintivamente por el ruido de sus pasos. Se quedaron quietos. El mundo por un instante pareció contener el aliento. ¿Tú? Dijo ella con la voz baja, sorprendida y tensa. Sí, respondió él. No podía irme sin saber quién eras. Elif lo miró con los ojos abiertos, sin entender. Aún lo recordaba como el hombre que la había llamado mendiga sin mirarla a los ojos. El hombre que representaba todo lo que ella nunca podría alcanzar. ¿Qué hacía él ahora en su barrio? ¿Qué quieres de mí?, preguntó con firmeza, aunque su voz tembló un poco. Quiero saber por qué ese Rebani sabía distinto a todos los demás, respondió Emir. ¿Y por qué no puedo dejar de pensar en él? Elif bajó la mirada, no por sumisión, sino por pudor. No entendía qué la hacía sentir más vulnerable, su pobreza, su madre enferma, o la presencia de un hombre que había visto el mundo desde alturas donde ella nunca había puesto los pies. La tarde caía lentamente sobre Carapunar, tiñendo los tejados de tonos cobre y dorado. Un viento suave recorría las calles angostas, moviendo las cortinas de las ventanas y esparciendo el aroma de pan tostado, detergente y hojas secas. Elif, sentada junto a la ventana, removía lentamente una olla de sirope que burbujeaba con paciencia. Su madre dormía en la habitación contigua. El silencio era pesado, pero no doloroso. Era el silencio de quienes sobreviven, de quienes aprenden a esperar sin quejarse. Un golpe suave en la puerta la hizo levantarse. Se limpió las manos con un paño de lino. Se ajustó el mechón rebelde que siempre caía sobre su frente y caminó hasta la entrada. Cuando abrió, no esperaba volver a verlo. Allí estaba Emir Caraca, sin guardaespaldas, sin traje de guerra, solo él, con su blazer en el brazo y los ojos grises que no sabían dónde mirar. No estoy vendiendo nada ahora, dijo ella, más por defensa que por rechazo. Lo sé, respondió él, bajando ligeramente la mirada, como si sus zapatos fueran más interesantes que su rostro. Solo quería saber si estabas bien. Elif frunció ligeramente el ceño. ¿Preocupación? ¿De él? El mismo que la había llamado estorbo, sin mirarla. Mi madre está estable hoy, dijo con la voz suave pero firme. Él asintió. Silencio. Se miraron de nuevo, y algo extraño ocurrió. Sus ojos se encontraron por un segundo más largo de lo socialmente aceptable. Ambos desviaron la mirada al instante, como si fueran adolescentes atrapados en medio de una confesión. El Rebani, el que provee, balbuceó Emir, con una torpeza que no le conocía ni a sí mismo. Nunca había probado algo así. Es una receta de mi abuela, dijo Elif, con una leve sonrisa contenida. No tiene secretos, solo lleva tiempo y cuidado. Ambos volvieron a mirarse, y esta vez sostuvieron el contacto un poco más. No era deseo, no aún, era algo más íntimo, más vulnerable, como si ninguno de los dos supiera muy bien qué hacer con el otro. Él, acostumbrado a controlar todo, ella, acostumbrada a ser invisible, y ahora los dos incómodos por sentir algo que no sabían cómo nombrar. Bueno, yo no quería molestar, dijo Emir, dando un paso atrás. No has molestado, susurró Elif casi sin darse cuenta, y entonces, por un instante, sus miradas volvieron a cruzarse. Ambos sonrieron, tímidos,
sin saber por qué. No había promesas, no había certezas, solo la sensación de que algo, muy pequeño y muy real, acababa de nacer entre ellos. Las mañanas en Karapunar tenían una luz distinta. No era la misma que iluminaba los rascacielos de vidrio y acero. Aquí, el sol atravesaba los toldos rotos y pintaba las paredes con reflejos dorados que parecían promesas no cumplidas. Elif colocaba con cuidado los trozos de rebani en su bandeja, alineándolos como si cada uno fuese una flor recién cortada. Vestía un vestido beige con pequeños bordados a mano, y el cabello, suelto y ondulado, brillaba bajo la luz del amanecer. Sus ojos miel estaban tranquilos, pero en su pecho algo palpitaba con ansiedad que no quería admitir. A unos metros, Emir observaba desde su coche, estacionado al final de la calle. Llevaba una camisa blanca abierta en el cuello, sin chaqueta esta vez. Su chofer lo miró por el retrovisor, confundido. ¿Quiere que la espere aquí, señor? No, caminaré. Emir bajó del coche con pasos medidos. No tenía ningún motivo real para estar allí, excepto uno que no se atrevía a decir en voz alta. Caminó hacia el puesto improvisado con las manos en los bolsillos. Elif lo vio desde lejos y su cuerpo se tensó. Intentó concentrarse en la bandeja, pero sus dedos temblaron levemente al tomar el cuchillo. «Buenos días», dijo él, con voz suave, casi ensayada. «Buenos días», respondió ella, sin levantar la vista de inmediato. «Quisiera otro trozo de rebani, el mismo de ayer». Elif asintió, cortó un pedazo con precisión y lo colocó en un pequeño plato de cartón. Sus dedos rozaron los de él al entregarlo. Fue apenas un segundo, pero suficiente para que ambos se miraran sin querer. Y otra vez los ojos se encontraron. Otra vez ambos bajaron la mirada. Otra vez las mejillas de Elif se sonrojaron, y los labios de Emir se curvaron en una sonrisa casi imperceptible. «¿Cuánto es?», preguntó él, aunque ya sabía la respuesta. «20 liras», dijo ella intentando sonar firme, pero su voz tembló apenas al final. Emir dejó el dinero y dio un paso atrás. No se fue de inmediato. Miró el dulce, luego la calle, luego a ella. Quiso decir algo más, pero las palabras no llegaron. Elif, por su parte, fingía organizar la mesa, pero su corazón golpeaba tan fuerte que temía que él lo escuchara. «¿Estás aquí todos los días?», preguntó él finalmente. «Cuando mi madre tiene buenas noches, sí», asintió. No dijo más. Se marchó con el plato en la mano sin mirar atrás, pero al llegar al coche, antes de subir, volvió el rostro por un instante. Elif aún estaba ahí, observándolo. Ambos sonrieron al mismo tiempo, inocente, torpe, adolescente, y luego, como si no hubiera ocurrido nada, retomaron sus papeles. Pero ya no eran los mismos. Las mañanas siguientes se volvieron rutina, aunque nada de eso era rutina para Emir Caraca. Cada día, a la misma hora, su coche negro se detenía discretamente al final de la calle de Karapunar. Cada día, él bajaba con paso contenido, sin chaqueta, sin escoltas, sin su habitual armadura de poder. Y cada día encontraba a Elif junto a su mesa de dulces, con su vestido modesto, su cabello suelto y esa manera de mirar el mundo como si aún creyera que podía ser bueno. Elif fingía no esperarlo, pero ya había empezado a colocar un trozo extra de rebani en la bandeja desde temprano. Cada vez que escuchaba pasos acercarse, el corazón se le aceleraba como si tuviera 15 años, y cuando lo veía aparecer, con esos ojos grises que evitaban los suyos por demasiado tiempo, no podía evitar sonreír, aunque intentara esconderlo. «Buenos días», decía él siempre igual, pero con un tono cada vez más cálido. «Buenos días», respondía ella, con la voz baja y una sonrisa que nacía sola. Durante varios días hablaron apenas lo necesario. «¿Cómo está tu madre? ¿Dormiste bien? El sirope está perfecto hoy». Frases simples, pero entre una y otra quedaban pausas, silencios que no incomodaban, silencios que decían demasiado. Un jueves, él llegó con algo distinto en la mano.
una pequeña caja de madera clara. Vi esto en una tienda antigua. Me recordó a los dulces que haces, dijo, ofreciéndosela sin atreverse a mirarla directamente. No es nada. Solo pensé que podría servirte para guardar el rebani. Elif se quedó quieta. Tomó la caja con ambas manos, con cuidado, como si fuera algo frágil. No era cara, no era lujosa, pero era íntima, y eso la desarmó un poco. Gracias, susurró, sin saber qué más decir. Sus ojos se encontraron. Esta vez, ninguno de los dos los apartó de inmediato. La vergüenza estaba ahí, sí, pero también una ternura que comenzaba a tomar forma, como una flor que asoma tímida entre dos muros. Si algún día haces otro postre, me gustaría probarlo también, dijo él, rompiendo el silencio con una timidez que jamás habría mostrado ante nadie más. Hay uno con leche y agua de rosas. Lo hacía mi abuela en invierno, respondió ella casi sin pensar. Entonces vendré en invierno, dijo él. Ambos sonrieron, esta vez sin esconderse, y por primera vez ninguno quiso que el otro se fuera. El barrio parecía distinto cuando Emir pasaba. Las vecinas bajaban el tono de voz, los niños dejaban de correr por un momento y los vendedores lo seguían con la mirada, intentando entender qué hacía un hombre como él en un lugar como ese. Pero Emir nunca decía nada, solo miraba a Elif, solo compraba un trozo de rebani, solo intercambiaba sonrisas que se volvían más largas cada día, y luego se marchaba, así sin más. Elif comenzaba a guardar su caja de madera en un lugar especial de la cocina. Algunas noches la abría solo para tocarla, para recordar que alguien había pensado en ella sin pedir nada a cambio. Su madre, cada vez más débil, notaba el brillo en los ojos de su hija. ¿Es el mismo que viene cada mañana?, preguntó con una voz ronca, pero curiosa. Elif bajó la mirada. Sonrió apenas. Sí, pero solo compra dulces. Eso es todo. Entonces es diferente, dijo la madre, cerrando los ojos con una sonrisa sabia, porque si fuera como los otros, ya habría pedido mucho más. Ese día, mientras Elif acomodaba su mesa con cuidado, una mujer del barrio, de esas que siempre observan más de lo que deberían, se acercó con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «¡Qué suerte tienes, Elif! Parece que los hombres ricos también se aburren de las mujeres de su mundo». Elif frunció el ceño sin entender del todo. «¿Perdón? Vamos, querida. ¿De verdad crees que alguien como él vendría aquí todos los días solo por tu rebani? Ten cuidado. Cuando los de arriba se divierten con los de abajo, siempre somos nosotras las que terminamos rotas». Las palabras la golpearon más fuerte de lo que esperaba, no porque no lo hubiera pensado, sino porque temía haber empezado a creer lo contrario. Durante todo el día no pudo evitar preguntarse, ¿y si tenía razón? ¿Y si Emir solo la estaba observando como un entretenimiento pasajero? ¿Y si sus sonrisas no significaban nada? Cuando él llegó esa tarde, ella ya no lo miró igual. Le sirvió el dulce con manos temblorosas. No sonrió, no sostuvo su mirada. Emir lo notó de inmediato. ¿Todo bien?, preguntó genuinamente confundido. Sí, solo estoy cansada, respondió ella sin levantar la cabeza. Él no insistió. Tomó el dulce, pagó y dio unos pasos hacia atrás. Pero antes de girar para irse, la miró una vez más. No tienes que temerme, Elif. Ella alzó los ojos, sorprendida, y por un momento pensó en responderle, pero no lo hizo. Solo lo observó marcharse, sintiendo cómo algo en su pecho dolía sin explicación, porque lo que había empezado como una rutina ya se había convertido en algo más, y cuando el corazón empieza a hablar, los miedos gritan aún más fuerte. Esa noche, Emir Karaca no pudo dormir. El cielo de Estambul estaba cubierto por nubes gruesas, y el reflejo de los relámpagos iluminaba brevemente su habitación silenciosa. Se quitó el reloj, la camisa, los zapatos caros, pero nada lo hacía sentirse menos incómodo. Algo se había roto. El brillo en los ojos de Elif se había apagado, y aunque ella no lo dijo,
Él lo sintió como una bofetada invisible. Era como si le hubieran cerrado la puerta sin necesidad de palabras. Se levantó antes del amanecer. No pidió coche. Caminó. Bajo la llovizna, entre calles aún dormidas, llegó al lugar donde la había visto por primera vez. Vacío. Solo el eco de su propia respiración. Entonces supo que tenía que hacer algo. No un gesto teatral, no una oferta millonaria, algo verdadero. Volvió a su apartamento y rebuscó en un rincón que no tocaba desde años atrás. Allí, entre objetos viejos y cajas olvidadas, encontró una libreta de tapas gastadas. Era la de su madre. Ella, antes de morir, le había enseñado a preparar un solo dulce, el postre que hacían juntos cuando él aún creía que el mundo podía ser cálido. Nunca más lo cocinó, hasta ahora. Esa tarde, Elif colocaba su mesa sin mucho entusiasmo. Sus movimientos eran mecánicos, su sonrisa ausente. La voz de la vecina seguía resonando en su cabeza. ¿Y si tenía razón? ¿Y si todo era una ilusión? ¿Y si su corazón ya estaba pagando el precio? Cuando Emir apareció, no llevaba su traje habitual. Llevaba una camisa azul clara, sin planchar, y una bolsa de papel craft en las manos. Sus ojos grises estaban nerviosos, pero decididos. «Hoy no vengo a comprar», dijo él, deteniéndose frente a ella. Elif lo miró confundida. «Vengo a ofrecerte algo». Le extendió la bolsa. Ella dudó, pero la tomó. Dentro, envuelto en un paño blanco bordado a mano, había un pequeño postre casero, aún tibio. «Lo hice yo. No sé si está bueno. Hace años que no cocino. Solo recuerdo que mi madre decía que el amor se mide por el tiempo que uno se toma para los detalles». Elif tragó saliva. Sus dedos acariciaban el borde del paño. Nadie le había cocinado nunca. Nadie se había esforzado, solo por verla sonreír. «¿Por qué haces esto?», preguntó con la voz quebrada. «Porque si vas a pensar mal de mí, al menos que tengas algo real que recordar», dijo Emir, bajando la mirada como un niño que teme no ser suficiente. Ella lo observó en silencio, y por primera vez no sintió miedo. Sintió que, bajo toda esa coraza, había un hombre que no sabía amar, pero quería intentarlo, con ella, a su modo. Entonces sonrió, no mucho, solo lo suficiente. Y en ese gesto, Emir encontró su recompensa. La casa olía a canela y leche caliente, una fragancia suave que se mezclaba con el sonido de la lluvia golpeteando en el tejado de lámina. Elif removía lentamente el arroz en la olla, mientras su madre, envuelta en mantas, la observaba desde la cama. Había una calma diferente en el aire, una paz que no venía del silencio, sino de lo que empezaba a nacer entre lo no dicho. «¿Recuerdas la receta de la abuela?», preguntó la madre con una voz apenas audible. «El sutlach que hacíamos cuando alguien venía a visitarnos». Elif giró con el cucharón aún en la mano. Sonrió. «Claro que sí. ¿Quieres que lo prepare?». «Sí, pero no para mí, para él». Elif se quedó quieta. La cuchara tembló ligeramente entre sus dedos. «Mamá, hija, ese hombre baja la mirada cuando tú hablas. Se queda en silencio cuando tú sonríes. Y eso no se compra, ni se finge». Elif mordió el labio, luchando contra o que sentía. Quería negar, quería protegerse, pero no podía más negar que o corazón ya había escolhido por ella. «Está bien, pero solo si él acepta tomar también un airán. Quiero ver si es capaz de beber algo que no viene servido en copas de cristal». Ambas rieron. Fue una risa leve, antiga, como as que só nascen cuando uma mãe percebe que a filha está amando. Horas más tarde, Emir volvió a la calle de siempre. Esta vez no había mesa. Solo una puerta entreabierta y una Elif tímida, con las mejillas rosadas por el vapor de la cocina. «Mi madre quiere que pruebes algo», dijo ella, sin mirar directamente. Él asintió. Entró despacio, como quien cruza el umbral de un templo. El aroma del arroz con leche recién horneado lo envolvió, y por un segundo se sintió en casa, aunque no sabía dónde estaba exactamente ese lugar. En la mesa modesta,
De madera desgastada, Elif colocó un cuenco hondo con el sutlash, espolvoreado con canela, y a su lado un vaso de airán bien frío. «Es costumbre servir esto cuando alguien es bienvenido», dijo ella, sin saber si él entendería la profundidad de esa frase. Emir tomó la cuchara, probó el postre con lentitud, cerró los ojos, y por un instante no fue un empresario, ni un hombre herido, ni un extraño. Fue solo alguien que acababa de ser invitado, por primera vez en mucho tiempo, a quedarse. El día siguiente amaneció con olor a tierra mojada y sonido de gorriones entre los cables de electricidad. En la cocina de Elif, las cacerolas aún estaban tibias, pero su corazón latía con una calidez distinta. No era solo por el sutlash, ni por el ayran, ni siquiera por las palabras de su madre. Era por la forma en que Emir había probado aquel postre, como si hubiera recibido algo sagrado. Desde entonces, Emir comenzó a pasar más tiempo en Karapunar. No lo decía, no lo admitía, solo aparecía. A veces con una bolsa de frutas frescas, otras con una flor silvestre tomada del camino. Nada caro, nada grandioso, solo lo suficiente para decir: «Estoy aquí, pensé en ti». Elif, al principio, intentó mantener la distancia. Servía los dulces con los mismos gestos, pero sus ojos la traicionaban. Lo buscaban apenas lo escuchaban llegar. Y cuando se cruzaban, ninguno sabía qué hacer con tanta emoción contenida, como dos adolescentes que descubren por primera vez el temblor de un primer amor. Una tarde, mientras la madre dormía, Emir ayudó a Elif a cargar un cajón de leña. Sus manos se rozaron. El silencio fue incómodo pero dulce. Se miraron, bajaron la vista, sonrieron sin querer. «¿Siempre haces todo sola?», preguntó él, apoyado contra el marco de la puerta. «Desde que tengo memoria», respondió ella, acomodando un mechón de cabello detrás de la oreja. «No me gusta depender de nadie». «Entiendo», dijo él, bajando la mirada. «Pero a veces, compartir una carga no es debilidad, es confianza». Elif se quedó quieta. Nunca había escuchado esa palabra dicha de forma tan suave. Confianza. No promesa, no posesión, solo un lugar donde dejar el alma descansar. «¿Y tú?», dijo ella, con una valentía repentina. «¿Siempre huyes del silencio con palabras elegantes?». Él la miró, sorprendido, y luego rió, de verdad, como un hombre que había olvidado cómo hacerlo. «Tal vez sí, pero contigo no sé qué decir, y eso me gusta». La tarde siguió su curso. Compartieron un té. No hablaron de futuro, ni de amor, ni de miedos, solo estuvieron. Y en ese estar ya había algo formándose, algo más fuerte que las dudas, más honesto que cualquier declaración, porque el amor no siempre entra con gritos. A veces entra descalzo, sin hacer ruido. El día estaba cubierto por una neblina suave, como si el cielo aún no decidiera si quería mostrarse. Emir caminaba por las calles de Karapunar con una pequeña bolsa en la mano y el corazón más ligero de lo habitual. Esa mañana no vestía su traje, llevaba un suéter de lana clara y unos pantalones sencillos, como cualquier otro hombre. Nadie en la avenida reconocería en él al CEO de uno de los mayores conglomerados del país. Y por primera vez, eso no le importaba. Al llegar a la casa de Elif, encontró la puerta abierta y un aroma a pan horneado que lo hizo cerrar los ojos un segundo. Entró con cuidado. En la cocina, ella estaba de espaldas, con el cabello suelto y un delantal florido. El vapor subía desde la olla, y su silueta parecía flotar entre el aroma del comino y la flor de naranja. «Tengo algo para ti», dijo él, sin alzar la voz. Elif giró, sorprendida. Él extendió la bolsa. Dentro, envuelta en un paño de lino azul, había una pequeña radio antigua, con bordes de madera y botones dorados gastados. Era de mi madre. Cuando no podíamos dormir, ella ponía música clásica y me decía que cada nota tenía una historia. La guardé por años, sin tocarla, pero creo que ya no necesito esconder recuerdos. Elif la tomó con cuidado. Sus dedos recorrieron la madera como si fueran caricias. No sabía qué decir.
Nadie nunca le había dado algo tan íntimo, no valioso por el precio, sino por lo que contenía. Gracias, susurró apenas audible. Ambos se miraron. El silencio era denso, no incómodo, sino lleno de palabras que no sabían pronunciar. ¿Puedo mostrarte algo?, dijo ella, de repente. Él asintió. La siguió hasta el patio trasero, donde una pequeña higuera crecía junto a la pared. A sus pies, un cuaderno viejo, cubierto con hojas secas. «Es mi libreta de sabores», dijo ella agachándose. «Cada vez que sueño con un nuevo dulce, lo escribo aquí». Nunca le mostré esto a nadie. Emir se agachó junto a ella, abrió la libreta. Letras torcidas, dibujos de frutas, notas al margen. Era como ver el alma de Elif, dibujada con tinta y azúcar. «Este es el próximo que quiero hacer», dijo ella, señalando una receta a medias. «Lleva dátiles, pistacho y un toque de menta. Es un postre para cuando uno ya no tiene miedo». Emir levantó la vista. La observó como si estuviera viendo el mundo por primera vez. «¿Y tú ya no tienes miedo?». Elif tragó saliva. Sonrió, triste y valiente a la vez. «Estoy aprendiendo a no tenerlo. Contigo no duele tanto intentarlo». Y en ese instante, bajo el murmullo de una higuera antigua, dos mundos que nunca debieron encontrarse se tocaron. No con promesas, no con besos, solo con verdad. Y esa fue su forma de amarse. El sol de la tarde caía con suavidad sobre las paredes ocres del barrio. Los pájaros revoloteaban entre las ramas bajas, y la brisa traía consigo el aroma de flores silvestres mezcladas con especias dulces. Elif, sentada en el escalón de la entrada de su casa, pelaba pistachos con las manos. Sus dedos estaban verdes, sus uñas con restos de masa. Y aún así, parecía la mujer más hermosa del mundo a los ojos de Emir, que la observaba desde el otro lado de la mesa improvisada. Él había llegado con una bandeja de cobre. Dentro, 2 tazas de sal humeante y un pequeño cuenco de azúcar moreno. No dijo nada, solo la colocó entre ellos, como si fuera un pacto silencioso. Elif lo miró con los ojos entrecerrados, divertida. «¿Ahora también sirves té?», preguntó con una sonrisa irónica. «Me dijeron que para ser bienvenido en una casa turca hay que traer té o amor», respondió él, encogiéndose de hombros con una honestidad que lo hizo ruborizarse. Elif se rió, pero esta vez no fue un suspiro tímido. Fue una risa abierta, espontánea, clara como campanas. La primera risa verdadera desde que Emir la conocía. Y en ese instante, algo en él se desarmó, como si todas sus máscaras hubieran caído sin aviso. «¿Qué?», preguntó ella, aún riendo. «¿Dije algo gracioso?». «No», dijo él, con voz baja. «Es solo que nunca te había escuchado reír así». Elif se quedó en silencio. El viento movió su cabello hacia un lado, revelando su rostro lleno de luz. Emir la miraba fijo, intenso, como si su risa hubiera encendido una parte de su alma que ni sabía que existía. Los ojos de ella también buscaron los suyos, y cuando se encontraron, no apartaron la mirada. No esta vez. Hubo un segundo de duda, otro de nerviosismo, y luego un momento suspendido en el aire, los dos quietos, los dos sonrojados, como si fueran adolescentes que acababan de descubrir que el amor puede estar en una taza de té, en unos dedos manchados, en una risa que atraviesa el pecho. «¿Por qué me miras así?», susurró ella apenas. «Porque, si dejo de mirar, temo olvidar cómo suenas cuando te ríes». Elif bajó la mirada, tocándose el corazón, como si el cuerpo no supiera qué hacer con tanto. Emir, en cambio, solo la observaba. No por deseo, non por vaidade, sino porque en aquel instante ella era o seu lar. El día siguiente amaneció con el cielo cubierto de nubes bajas, como si el mundo quisiera hablar más bajo. En la cocina, Elif preparaba una mezcla de dátiles y menta, probando la receta que le había mostrado a Emir días atrás. Afuera, la tierra aún húmeda respiraba en silencio. Todo parecía lento, pausado, como si el tiempo, por fin, se permitiera quedarse un poco más en ese rincón del mundo.
Emir llegó temprano, sin coche, con los zapatos sucios de barro y la camisa remangada hasta los codos. Traía un cajón de madera lleno de limones frescos que había conseguido en el mercado local, apenas sabiendo distinguir los maduros. Quería ayudar, quería estar. «Podrías haberte ensuciado menos si me hubieras dicho», dijo Elif, riendo al verlo tan fuera de lugar, «y perder la excusa para verte así de cerca sin que te escapes detrás de la cocina». «No, gracias», respondió él con una sonrisa que no pudo disimular. Entraron. El silencio los envolvió, cálido y seguro. Elif comenzó a cortar los limones y Emir intentó ayudar sin demasiada habilidad. Fue entonces cuando ocurrió. El cuchillo resbaló y un corte pequeño, pero limpio, apareció en su mano. La sangre comenzó a brotar, lenta, roja, viva. «¡Emir!», gritó ella, dejando todo y corriendo hacia él. Él intentó restarle importancia, pero ella tomó su mano sin permiso, con decisión, con dulzura. La guió hasta la pileta, la lavó bajo el agua fría, luego buscó un paño blanco y presionó suavemente. Sus dedos temblaban apenas. Os olhos estavam fixos no corte, mas o coração batia por outro motivo. «Tienes que tener más cuidado», dijo con voz baixa. «No me dolió, hasta que me tocaste», susurró él. Elif alzó la mirada. Los ojos de ambos se encontraron a centímetros de distancia, sus manos aún unidas. El paño húmedo entre ellos. Ninguno dijo nada, ninguno necesitaba decirlo. Ella quiso soltarlo, pero no pudo. Él no quería soltar, y también no sabía cómo segurarse en tremer. El silencio entre ellos ya no era tímido, era eléctrico, intenso, a punto de explodir. «¿Siempre cuidas así a los que te importan?», preguntó Emir, apenas un suspiro. «No, solo a los que me duelen», respondió Elif, bajando los ojos, pero sin soltar su mano. Y fue ahí, en ese toque, en ese gesto de cuidado más íntimo que cualquier beso, donde ambos entendieron, ya no había vuelta atrás. La tormenta comenzó sin aviso. El cielo, antes pálido, se tornó de un gris profundo, y el aire cambió de temperatura como si el universo entero hubiera decidido exhalar de golpe. Los primeros truenos sacudieron el barrio, y en cuestión de minutos la lluvia caía con una fuerza densa, golpeando el tejado de la casa como un tambor antiguo. Emir se asomó por la ventana. Su coche estaba lejos, la calle, intransitable. Las gotas bajaban por el vidrio como dedos desesperados. Elif cerró la puerta principal, se envolvió con un chal y encendió una lámpara de aceite. El interior quedó envuelto en un tono cálido, casi dorado. «Parece que tendrás que quedarte un rato», dijo ella, sin mirarlo directamente. «¿Te molesta?» «No, pero no sé si tengo suficientes palabras para llenar tanto silencio». «A veces, los silencios dicen lo que las palabras no se atreven», respondió él con voz baja. Se sentaron frente a frente. Sobre la mesa, el cuaderno de sabores aún abierto. Emir lo tocó con la punta de los dedos. «¿Alguna vez soñaste con irte de aquí?». Elif pensó por un momento. Luego negó con suavidad. «No sueño con irme. Sueño con que este lugar deje de doler». Él la miró, con ternura, con esa compasión que no viene del juicio, sino del entendimiento profundo. «¿Y tú?», preguntó ella, de repente. «¿Alguna vez soñaste con parar?». Emir se sorprendió. Nadie le preguntaba eso. Todos querían saber a dónde iría, qué conquistaría, cuál sería el próximo edificio con su nombre, pero nadie jamás le preguntó si quería detenerse. «A veces, cuando te veo, me dan ganas de dejar de correr», confesó, como si todo eso allá afuera ya no gritara tan fuerte. Elif bajó la mirada. Sus manos jugaban con el borde del cuaderno. La lluvia seguía golpeando el mundo allá afuera, pero dentro todo era suave. «¿Te da miedo quedarte?», susurró ella. «Me da miedo no saber cómo hacerlo bien». «Yo tampoco sé, pero si me das la mano podemos aprender». Emir estiró lentamente la suya, cruzando el espacio entre ellos. Elif la tomó. Sus dedos se entrelazaron y el tiempo, por un instante, dejó de existir. Allí,
Entre el sonido de la tormenta y la luz temblorosa de la lámpara, dos almas cansadas decidieron no escapar más. La madrugada llegó envuelta en silencio. Afuera la lluvia había amainado, pero seguía cayendo en gotas largas y pesadas, como si el cielo aún llorara por dentro. Dentro de la casa el reloj marcaba casi las 3. La lámpara de aceite chisporroteaba, proyectando sombras suaves sobre las paredes. Elif y Emir seguían sentados uno frente al otro, con las manos entrelazadas, los ojos entrecerrados, el alma en pausa. No hablaban, no lo necesitaban. En sus gestos, en sus miradas, ya se habían dicho todo. De pronto, un sonido suave rompió el silencio. La madre de Elif, envuelta en su manta, se había incorporado en la puerta de su habitación. Sus ojos estaban cansados, pero lúcidos. Observó la escena durante varios segundos. Su hija con las mejillas encendidas, el cabello suelto, las manos unidas a las de un hombre que la miraba con un respeto casi sagrado. «Mamá», dijo Elif, levantándose rápido, soltando la mano de Emir. «No quería despertarte». La mujer no dijo nada. Caminó despacio, apoyándose en el marco de la puerta. Sus ojos se posaron sobre Emir. Lo miró como quien estudia una respuesta sin palabras. Y él bajó la cabeza. Por respeto, por timidez, por todo lo que no sabía cómo expresar. «¿Tienes frío?», preguntó Elif, acercándose para cubrirla. «No, hija», susurró. «Solo sentí que algo estaba por cambiar y no quería perdérmelo». Elif se congeló por un momento. Su madre le tomó la mano, la llevó hasta su propio corazón y luego, sin decir más, tomó la mano de Emir y la colocó junto a la de su hija, cerrándolas ambas con las suyas. A veces, la vida no se cura con medicamentos, se cura con compañía, dijo con una sonrisa tenue. Elif no pudo contener las lágrimas. Se agachó, apoyó la frente en el regazo de su madre y lloró en silencio. Emir se quedó quieto, con la garganta cerrada, el alma encogida y una certeza que jamás había sentido antes. No necesitaba un sí, ni una ceremonia, ni un discurso, apenas esa mirada, ese gesto, esa bendición muda que lo hizo sentir por primera vez parte de algo que no se compra. Los días comenzaron a pasar con un ritmo distinto. Las calles de Karapunar seguían igual, con sus fachadas agrietadas, sus cables colgantes, su aroma a pan y a tierra húmeda. Pero dentro de la casa de Elif algo había cambiado. No era solo la presencia de Emir, que ahora llegaba sin avisar y se quedaba sin preguntar. Era el silencio entre ellos, uno más profundo, más necesario. El silencio de quien ya no necesita fingir fuerza cuando tiene en quien apoyarse. La madre de Elif dormía cada vez más. Su piel se había vuelto más pálida, sus manos más frías. Algunas noches murmuraba nombres antiguos. Otras, apenas abría los ojos y sonreía, como si quisiera guardar la imagen de su hija y de Emir sentados juntos a su lado, como un cuadro que nunca había tenido. Elif pasaba los días dividida entre la cocina, el cuarto de su madre y el patio, pero ahora, cada vez que giraba hacia atrás, Emir estaba allí. Sentado en el suelo, cortando frutas, limpiando los vidrios de la ventana, barriendo hojas del pasillo, no decía «voy a ayudarte», simplemente lo hacía. «No tienes que quedarte», le dijo una tarde mientras él preparaba un té de manzanilla. «Lo sé», respondió él, sin dejar de mover la cuchara. «Pero quiero hacerlo». Elif se acercó, se sentó frente a él. Lo miró con los ojos llenos de todo lo que no se atrevía a decir. «Nunca pensé que alguien se quedaría sin que yo tuviera que pedirlo. Y yo nunca imaginé que podría quedarme sin tener que escapar». Ambos se miraron. El peso de esas verdades cayó sobre la mesa como un manto. No había promesas, no había planes, solo un presente donde el amor no era una explosión, sino un lugar seguro. Esa noche la madre de Elif despertó con la respiración más corta. Elif corrió hacia ella. Emir también.
Se sentaron a los lados de la cama. La madre los miró con los ojos pesados de quien ya no pertenece al tiempo. «Quiero que sepas que me voy tranquila», murmuró, «porque ya no estás sola». Elif apretó su mano con fuerza. Las lágrimas descendían sin control. «Mamá, cuídense, el uno al otro, sin miedo, sin distancia». Emir bajó la cabeza, llevó la mano al rostro de Elif con suavidad, y por primera vez, sin timidez, sin torpeza, le secó las lágrimas con los dedos. No fue un beso, ni una declaración. Fue un toque, y en ese toque, Elif supo que ya no tendría que cargar el mundo sola. La mañana llegó sin color. El cielo estaba cubierto por una bruma espesa que no dejaba pasar el sol. Dentro de la casa, el aire era denso, inmóvil, como si incluso el tiempo se negara a avanzar. Elif se sentó al borde de la cama de su madre, tomándole la mano con una ternura que solo se aprende acompañando el dolor. Emir estaba de pie junto a la ventana, con el rostro serio, las manos entrelazadas, la mirada perdida en el suelo. No hacía falta hablar. Ambos sabían lo que estaba por suceder. La respiración de la madre era lenta, cada vez más suave. Sus párpados apenas se abrían, pero cuando lo hacían, lo primero que buscaban era a Elif. Sus dedos temblorosos se aferraban a los de su hija como si fueran raíces que no querían soltar la tierra. «No llores, mi amor», susurró con un hilo de voz. «No me voy con tristeza, me voy con paz, porque al fin alguien te mira como yo te miré toda la vida». Elif no pudo contener el llanto. Se inclinó y apoyó la frente en la mano de su madre, dejándola humedecida con lágrimas silenciosas. Emir se acercó, se arrodilló al lado de la cama y colocó su mano sobre el hombro de Elif, firme, presente. «Prométeme», murmuró la madre, apenas audible, «que no te esconderás más del amor, que abrirás esa puerta, aunque te tiemble el alma». Elif levantó el rostro, enrojecido, e intentó hablar, pero no lo logró. Solo asintió, con todo su cuerpo, con todo su corazón. La madre suspiró una última vez. Sus dedos se aflojaron lentamente, y luego quedó en silencio. No fue un final, fue una entrega, una rendición dulce, como el aroma que aún quedaba en la casa, de arroz con leche y jazmines secos. Elif no gritó, no cayó, no se rompió. Se quedó allí, con la cabeza inclinada, respirando despacio, hasta que sintió la mano de Emir tomar la suya. Él no dijo nada, no preguntó nada, solo la sostuvo. Se miraron, por largo tiempo. Ninguno pudo hablar. Elif tenía los ojos hinchados, ojeras profundas, pero también una luz nueva en el centro de la mirada. Una luz que decía, «Sigo aquí, aunque duela, aunque falte». Entonces, sin necesidad de permiso, Emir se acercó, muy despacio, rozó su frente con la de ella. Cerraron los ojos al mismo tiempo. Sus respiraciones se encontraron en medio de la tristeza, y en ese instante, entre el duelo, el silencio y el calor compartido, sus labios se buscaron con timidez. Fue un beso leve, frágil, humano. Un beso que no venía a prometer, sino a sostener. Y Elif, al fin, se dejó sostener. Meses después, la primavera regresó a Estambul con la suavidad de una canción antigua. Las calles de Karapunar florecieron en silencio. Los limoneros estaban llenos, los balcones vestían cortinas nuevas, y el aire olía a masa horneada, a albahaca y a tiempo en paz. Frente a una pequeña tienda de esquina, decorada con azulejos turquesa y flores colgantes, se leía un cartel hecho a mano. «Sabores de Elif». Dentro, Elif vestía de blanco, con el cabello suelto y un pañuelo bordado al cuello. Sus manos seguían dulces, pero sus pasos eran ahora seguros. El lugar estaba lleno de clientes, aromas cálidos y risas sinceras. En una estantería, junto a un cuaderno abierto con recetas antiguas, reposaba una radio de madera que sonaba bajito. Música clásica. Su madre estaría orgullosa. Emir llegaba cada tarde, a veces con un ramo de jazmines, otras con una bolsa de limones, pero siempre con la misma mirada. Esa que no busca poseer sino cuidar,
Se sentaba al fondo, tomaba un té de manzanilla y observaba a Elif con la calma de quien ya no necesita conquistar el mundo, solo compartirlo. Una tarde, mientras cerraban la tienda, Emir se acercó por detrás. Rodeó la cintura de Elif con los brazos, apoyó el mentón en su hombro y susurró: ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? ¿Qué? Preguntó ella, acomodando un recipiente de sutlak. Que después de tanto correr, aprendí que no hay lugar más poderoso que donde estás tú. Elif sonrió. Cerró los ojos por un momento. Recordó las tardes bajo la lluvia, el primer toque, el primer beso, la despedida de su madre, y supo que cada instante las había traído hasta allí. Y yo, dijo ella girando para mirarlo, aprendí que no se necesita tener todo, cuando alguien te sostiene cuando más lo necesitas. Se besaron, con ternura, con la fuerza suave de quienes ya no tienen miedo. Afuera, la ciudad seguía, las luces, los autos, los relojes, pero dentro de esa pequeña tienda, dos personas que no se buscaban se habían encontrado. Una niña de ojos miel y cabello ondulado corretea entre las mesas. Lleva un delantal pequeño y una cuchara de madera. Ríe como si el mundo no doliera. Emir la sigue con pasos lentos. Elif los observa desde el mostrador. El amor no salvó sus vidas, solo las hizo, por fin, habitables. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y cuéntanos desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque todos, en algún rincón del alma, esperamos un amor que no venga a rescatarnos, sino a quedarse. Caraca Holding siguió creciendo, pero Emir Caraca ya no firmaba contratos a contrarreloj. Ahora solo firmaba las etiquetas de los postres que salían de la tienda de Elif, donde el sabor importaba más que el valor en bolsa. Caraca Holding no desapareció. Las torres seguían allí, los contratos firmados, los consejos de administración reunidos, pero Emir Caraca ya no estaba en la cima de ese mundo. Había delegado, había soltado, no por debilidad, sino porque finalmente entendía que lo más valioso que había construido no cabía en cifras ni en informes trimestrales. Ahora su firma aparecía en otro tipo de documentos, en etiquetas escritas a mano, en recetas rescatadas del alma, en cajas de dulces que cruzaban Estambul con el sello de quien alguna vez quiso comerse el mundo, y terminó eligiendo compartir un postre con la mujer que lo cambió todo.